Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Como todos los días tocando aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. En esta oportunidad vamos a profundizar sobre el padre de la mentira, aquel personaje que aún muchos adoran como Dios en esta humanidad. Yahvé, Jehová, el tetragramatón, el Dios de los hebreos, que luego se coló en el concilio de Nicea y terminó expandiéndose como Dios en otras religiones, en este caso pues la católica cristiana. Los cristianos en la actualidad adoran como Padre de Jesús a una entidad diabólica, el Padre de la mentira. Pero para afirmar esto hay que estudiar, hay que investigar, claro, y hacerlo sin los ojos de la visión religiosa que se ha apoderado lastimosamente del raciocinio humano. Por lo tanto, el programa de hoy vamos a mostrarles en la lectura de investigación del programa Descubriendo por qué afirmamos que Jehová, aquel que muchos creen aún que es Dios, es realmente el padre de la mentira. Bienvenidos, recuerden dejarnos sus comentarios en el chat. Además, si les parece interesante el programa, regálenos el me gusta, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Si estos contenidos creen ustedes que otras personas deberían conocer, por favor compartan en sus redes sociales este link para que más personas tengan la oportunidad que hoy tienen ustedes. Saludo rápidamente a algunos de ustedes, como a Pedro, buenas noches, a Luz Cárdenas, buenas noches, Neily presente, Marta Lucía Enríquez, buenas noches, mil gracias y lista para despertar. David Stay, lleno de mentiras, colérico, supongo refiriéndose al Dios el Dios hebreo. También José Luis Guagüella nos saluda, aquí presente, dice, despertemos juntos. Saludos, Neily, a todos, interesante programa. Empecemos inmediatamente, saben ustedes que más adelante siempre saco otro espacio para leer cada una de sus opiniones, incluso hasta inquietudes o preguntas. Jehová, el padre de la mentira. Ok, lo primero que vamos a hacer es comenzar las definiciones. La perspectiva bíblica y religiosa se sostiene que el creador es el Dios de la verdad y no utiliza el engaño ni la mentira, calificando tales actos como contrarios a su naturaleza. La Biblia indica que las mentiras provienen de Satanás, descrito como el padre de la mentira. Así que cuando nosotros pensamos en Dios, cuando la humanidad quiere definir a Dios, utiliza varias palabras, varios términos, pero entre ellos la verdad. Dios es la verdad, el Dios de la verdad. Esa es la perspectiva bíblica y religiosa que todos tenemos, que todos nos enseñaron desde muy chicos. Pero cuando hablamos de la mentira, entonces estamos hablando del antagonista, la parte contraria de Dios, del Creador, el padre de la mentira. Entonces estamos hablando ¿de quién? Veamos. La palabra Satanás proviene del hebreo Satán. La palabra Satanás que hemos utilizado o utilizamos en la actualidad viene de un término hebreo Satán, cuyo significado literal es adversario, enemigo, acusador o el que se opone. ¿Sí? Antes de que este término fuese utilizado dentro del ámbito religioso para definir una fuerza maligna y engañadora, pues simplemente era aquel término hebreo que se utilizaba cuando una persona era adversario o enemigo tuyo o acusador o el que se opone a tus intereses. Se utilizaba el término Satán. Luego tiene en este momento otra utilización, pero esa palabra mutó al término griego, ¿no? Del hebreo fue traducido en la Septuaginta como diabolos, que significa acusador. Ya esto es en griego.
que significa acusador o calumniador, mentiroso, y posteriormente quedó hasta nuestros días como Satanás. Por lo tanto, Satanás no es un nombre, es un adjetivo que sirve para definir una fuerza o algo o alguien que tiene una característica fundamental. Es engañador, es calumniador, y con esa mentira se opone, en este caso, en este contexto, a la verdad. Entendiendo lo que estamos planteando, el creador, según lo que hemos sentido siempre, es la verdad, mientras que el que se opone a esa verdad es el diabolos o diablo o Satanás. Por lo tanto, esto también sirve, si bien no es el tema, para comprender que cuando se habla de Satanás o el diablo, no se está refiriendo a un ser, a una entidad en particular, sino una característica que tiene algo o alguien o algunos o muchos en la humanidad o también en el universo. Veamos quiénes se oponen a la verdad y en la verdad pues ligada a ella la justicia. Vamos a ver cómo dentro del contexto bíblico se ha enseñado que Jehová, que la gente cree que es Dios y que sigue adorando como Dios, castiga la mentira. Veamos. Desde la perspectiva teológica, se describe a Jehová como el Dios que no tolera la falsedad. Y la Biblia promete que erradicará la mentira y a quienes la promueven. Así que a nivel religioso, las personas tienen el conocimiento, la creencia de que Jehová castiga la mentira. Bueno, pero ¿dónde está escrito eso? Leamos pues. En el Salmo 101:7 podemos leer lo siguiente. Estos versículos sería bueno que ustedes los copien, los investiguen, los lean en torno a no solamente el fragmento que sustraigo, sino el contexto, porque en oportunidades se utiliza ese argumento para decir que las citas no quieren decir lo que dicen. Pero bueno, sin ningún problema, apunten y léanse todo el capítulo, todo el versículo para que corroboren. Nada de esto tiene sentido si apenas ustedes escuchan una investigación y la dejan así, creen en ella o la rechazan. Aquí lo más importante es escuchar la información y luego ampliarla, corroborarla y leer lo que más se pueda. ¿Ok? Entonces, el Salmo 101:7 podemos leer lo siguiente. No habitará dentro de mi casa, o no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos, dice Jehová. Entonces, aquí claramente esta deidad plantea de que no podemos hacer fraudes, no podemos utilizar engaños ni mentiras, porque no estaremos dentro de su casa, dentro de su reino. Leamos otra, Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. O sea que para mantener contento a Jehová, usted más vale que siempre diga la verdad. Leamos otro versículo. Salmos 119:29. Si notan, todos son del Antiguo Testamento. En Salmos 119:29 se asegura lo siguiente. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. En este caso, la verdad. Alejarnos de la mentira y acercarnos a la verdad. El fraude, la mentira, el engaño son prueba de que no está cerca a Jehová, según la perspectiva teológica, religiosa. Presten atención, muy ubicados, porque estamos primero mostrando lo que nos han enseñado, lo que más suena en las iglesias, lo que más lee el pastor o el cura cuando quiere mostrarnos a Jehová como el Dios de la verdad, que castiga la mentira.
Pero como se trata de involucrarnos en la lectura de aquello que no nos cuentan, vamos a lo siguiente. Resulta que Jehová es violador de su propia ley, aquella que castiga. Sin embargo, desde una perspectiva crítica y textual, existen varios pasajes bíblicos que investigadores, académicos y escépticos señalan como momentos donde el Elohim Jehová utiliza el engaño y la mentira para cumplir sus propósitos. ¿Quién diría que aquel personaje que castiga la mentira, el fraude y el engaño, la utiliza la misma mentira para cumplir sus propósitos? Ahora, esto no es una creencia, una información o una conclusión infundada. Tiene fundamentos en el mismo documento bíblico. Es decir, estamos comprobando esto, llegando a la profundidad a través de lo que dicen varios textos bíblicos, si nos ponemos a leer gran parte o gran número de ellos. Entonces, esto al leerlo evidencia una gran contradicción de esta supuesta deidad, al ser el mismo violador que continuamente viola la ley que dice defender. Algo así como el fin justifica los medios, siendo esto un comportamiento más humano que divino. Entonces, ¿cómo es posible que Dios, como nos los presentan, Jehová, nos enseña a respetar la verdad, que no entramos en su casa si no es a partir de la verdad? Luego, Él mismo, que castiga si no cumplimos, violente esa verdad. Dizque para cumplir sus propósitos. Entonces, ¿significa que el fin justifica los medios? ¿Será que el Dios del universo, el Dios de la creación o la creación misma, si vamos a lo más amplio del concepto creador, puede en algún momento violentar la misma ley que promueve? Eso es algo que debemos reflexionar, porque inmediatamente salen pastores, teólogos, a justificar un comportamiento que parece más humano que celestial, que divino, que propio de la creación, porque vamos a estar de acuerdo todos si decimos que la ley de la creación es inmutable, es decir, que por ninguna circunstancia cambia. Por eso es la ley. La ley de nosotros, los humanos, sí cambia de acuerdo a nuestra conveniencia. Por lo tanto, si estamos frente a una entidad que dice una cosa y después él mismo hace lo contrario a lo que pidió, entonces ya no estamos hablando de la creación del creador o de fuerzas sublimes o más allá de nuestro ámbito terrenal. Vamos entonces, amigos oyentes, a leer esos versículos que hablan de cómo Jehová violenta la misma verdad. El primero es, les voy a mostrar 6 ejemplos. Estas 6 citas las van a anotar, las van a leer y van a ir a todo el contexto. No me vayan a salir con el mismo argumento de que, ay no, pero eso dice un pedacito. Léase todo el texto y mejor que se lea todos esos textos del documento bíblico para que vea que va a quedar usted sorprendido. Si la lee todo, claro, si lo lee sin el adoctrinamiento religioso que recibió de alguna manera. Claro, porque si lo hace con el velo de lo que le enseñaron, no va a haber absolutamente nada. Vamos con el primer ejemplo. El espíritu de mentira. Esto le van a encontrar en Primera de Reyes o Primero de Reyes 22:19. Oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Es decir, una especie de reunión de los Elohim. Jehová estaba comandando esta reunión y tenían una conversación. Tenían en esa conversación la programación de un plan de batalla para el pueblo, para su pueblo elegido, contra otros pueblos que estaban en sus contornos, en sus cercanías. Entonces dice, para ya haberles explicado el contexto. Entonces, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército, y
de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Entonces Acab era el líder de otro pueblo que intentaban hacerle una especie de emboscada, que fuera a un lugar específico para en ese instante, pues el pueblo hebreo pudiese atacar y vencerlo. Entonces dice Jehová: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Quiere decir que todos los Elohim que estaban con él expresaban sus ideas. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. ¿A quién? A Acab. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, de los profetas de Acab. Y él dijo, Jehová le dijo: inducirás, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, en este consejo, una especie de consejo de reunión de estos bichos caídos, estaban cuadrando cómo engañar a los profetas de Acab, que era a los que él les preguntaba, les consultaba si era bueno ir, no ir, en qué momento ir a un enfrentamiento. Entonces un espíritu, un Elohim, un inferior a Yahvé, dijo: yo tengo una idea, voy a confundir a sus profetas para que recomiende a Acab que vaya. Y Jehová le dijo: perfecto. He aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces utilizó un engaño, utilizó una mentira para poner en desventaja a Acab contra su pueblo elegido. El fin justifica los medios. Es decir, que si no utiliza la mentira, probablemente en este desarrollo de la estrategia no se hubiese cumplido el objetivo. Entonces estamos hablando de supuestamente Dios utilizando la mentira para lograr vencer a los enemigos de Israel. Bueno, saldrán los religiosos de siempre, los teólogos que dicen saber toda la interpretación oficial, a decir que como ese es Dios y Acab era un pueblo enemigo, malo, perverso, había que hacer contra ellos cosas como esas. Entonces, se cumple la frase que les dije ahorita, una máxima que utilizan quienes quieren controlar. El fin justifica los medios. Si tenemos que mentir, mentimos, pero logramos lo que queremos. ¿Eso es Dios? ¿Creen ustedes, amigos de Descubriendo, que eso es Dios, que eso es el Creador? Que la ley inmutable de la creación, por un lado te dice no mientas, pero después te dice miente cuando te convenga o cuando esto sea, digamos, conveniente a tus proyectos. Tal vez los humanos podamos utilizar en nuestra imperfección dichas estrategias. De hecho, la utilizamos a diario o casi a diario. Pero que esto lo haga el creador del universo. ¿Cuál universo? De los universos. Empieza el cuestionamiento. Ahora, claro, el cuestionamiento se hace si usted tiene un pensamiento objetivo, lógico. Si usted es religioso, amigo, y defiende su religión, y defiende a su Dios y a su Biblia porque le dijeron que era sagrada, pues le va a costar mucho más tiempo entender estas cosas. Claro que primero tiene que saber usted de dónde sale la Biblia que usted cree que es sagrada. De un concilio conformado por seres humanos como usted y como yo, que decidieron cuáles sí, cuáles no, los libros que se acomodaban más a una nueva religión. Si usted cree que los intereses religiosos, políticos y estratégicos de aquellos hombres de aquel entonces son experiencias divinas, bueno, usted tendría que profundizar más en conocer la historia. Vamos con el segundo ejemplo. Este también se le es conocido como el engaño a los profetas.
En Ezequiel 14, 8, 11, apunten por favor, podrán leer lo siguiente. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Yo engañé a tal profeta. Está hablando el que la gente cree que es Dios. Ese mismo que la gente le pide, oh Jehová mi Dios, me presento ante ti, doblo mis rodillas, sin tener la mínima idea de a quién le está pidiendo. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta. Tengamos en cuenta que el concepto de profeta es aquella persona que tiene comunicación con un Elohim, con una deidad, entre comillas, con un ser superior a los seres humanos. Pero cuando dice yo engañaré a tal profeta, es que la comunicación que en algún momento esta entidad emite es falsa, induce al error, induce al engaño. Quiere decir que esto es un personaje que utiliza el contacto para lograr sus objetivos. Los seres humanos, bajo esta manipulación, terminan siendo presa del engaño y la manipulación. Por lo tanto, también podemos concluir que la mentira se establece como una estrategia de los Elohim para poder gobernar, para poder lograr los objetivos, los propósitos. En la frase aquella, el fin justifica los medios. El propósito justifica cualquier estrategia que nos logre llevar al cometido. Controlar a una humanidad que en aquel entonces desconocía realmente y de profundidad quiénes eran estos seres gobernantes, estos Elohim. Vamos para el tercer ejemplo. Ya están copiando, ya están escribiéndolos para luego ampliar. Vamos para el tercero. Este se llama el engaño estratégico. Cuando Jehová Elohim envía a Samuel a ungir a David, Samuel teme, el profeta Samuel teme que Saúl lo mate. Dios le instruye a mentir sobre su verdadero propósito. Entonces llegó un momento en que el primer rey de Israel, llamado así por el Elohim Yahvé, no era conveniente a los objetivos y propósitos de Yahvé. Y recuerden que Samuel, el sacerdote o profeta Samuel, era el que recibía constantemente la información del Elohim, era el contactado, era el puente entre el pueblo elegido, sus gobernantes y Yahvé. Entonces ya estaba descontento Jehová de Samuel y quería cambiarlo. Ya le había echado el ojo a el rey David. Sin embargo, envió a Samuel para que ungiera a David. Y él decía, bueno, pero ¿qué le voy a decir yo a Samuel? Perdón, se me fue. A Saúl, perdonen. A Saúl si me ve en estas. Y entonces le diga, no te preocupes. Le vas a decir tal mentirita. Primero de Samuel 16:1-5. Vamos a ver qué dice la historia. Dijo Jehová a Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, el padre de David. Porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, le preguntó, bueno, pero ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di,
a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Entonces, en otros términos, Jehová indujo a Samuel a que engañara a Saúl para que no se enterara el verdadero propósito de ungir al nuevo rey de Israel. ¿Cómo así? Si Dios es Dios y considera que uno no y otro sí, ¿por qué tiene que esconder la verdad del que no para elegir al que sí? Amigos, si ustedes lo escuchan bien, este es el comportamiento propio de los seres humanos ligados a la ambición, a la mentira. Estos son comportamientos más terrenales que celestiales, como les dije ahorita, entendiendo lo celestial como la misma creación, la pureza de la verdad, como creemos y nos han enseñado que es Dios, la verdad pura y limpia, inmutable. Pero todas estas son artimañas, todas estas son estrategias para lograr el objetivo. El engaño estratégico de Jehová, diciéndole a Samuel, échale tal mentira. Es más, él la construye. Él construye la mentira para que éste vaya y la utilice contra Saúl, que le sirvió en su momento y le desechó, porque ciertas instrucciones que le dio Jehová no las cumplió a cabalidad. Lo desechó y ahora pues buscó a David. Veamos entonces el cuarto engaño, la cuarta mentira. La mentira de la paz. Oiga, esta me dejó perplejo. Me dejó perplejo porque esta la están aplicando los israelíes de la actualidad. Benjamín Netanyahu y su gobierno. ¿Cómo así que la mentira de la paz? Vamos a leer y ustedes inmediatamente lo recordarán. Se ordena a Israel que ofrezca la paz a una ciudad que planea invadir. Se ordena a Israel que ofrezca la paz a una ciudad que planea invadir. Se aceptan la oferta de paz y se abren las puertas de dicha ciudad. Israel debe entrar, conquistar y esclavizar al pueblo a pesar del acuerdo de paz. ¿Dónde lo podemos leer? Vea usted. Lo leerá usted en Deuteronomio 20, 10, 18. Ahí se lee. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, la intimirás. ¿Qué significa esta? Le intimirás la paz, es decir, le exigirás, le pedirás que haya paz. Y si respondiere paz y te abriere las puertas, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Igualito lo que está haciendo en Gaza Netanyahu. Hablan de acuerdos de paz. Hablan de hacer la paz. Pero no es otra cosa que una estrategia mentirosa. La está enseñando Jehová. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, está enseñando Jehová. A esa ciudad, a esa localidad, le dirás, oye, hagamos paz, quiero la paz. Y si responde, listo, paz, vamos a hacer paz, y abre las puertas, aprovecha, métete. Y luego cuando estés adentro, conquista y esclaviza. Y si se levantan contra ti, ¿qué vas a hacer? Entonces la sitiarás, declararás la guerra. Luego Jehová tu Dios la entregue con tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Entonces aquí estás utilizando una estrategia basada en la mentira. Te muestras como pacificador, pero en el fondo no quieres la paz. Simplemente es una estrategia para que te abran la puerta y luego al entrar desde adentro implosiones y destruyen. ¿Y qué implosiones? Explosiones y consigas tu cometido. Robar. Robar básicamente lo que no es tuyo. Solo te ganas la confianza y desde adentro
destruyes. Se parece mucho a lo que recientemente investigamos sobre el plan de los neomesiánicos. Los neomesiánicos, que es una corriente dentro del sionismo internacional, tienen como estrategia utilizar el mismo modelo que estoy leyendo. O el mismo modelo de uno de los hijos de Israel, de Jacob. ¿Recuerdan el que vendieron sus hermanos? José, que luego se infiltra dentro de la corte egipcia y termina siendo un gran gobernante al interior de la misma. Se ganan la confianza, amigos oyentes. Por lo tanto, cuando se habla de paz es porque al final hay guerra. ¿Han escuchado profecías que mencionan esto? No es porque las profecías sepan de antemano qué va a pasar, sino que saben lo que ha pasado. El que emite la profecía sabe las premisas de dicha entidad que aún y con lástima la humanidad sigue llamando Dios. Saben que son asolapados, utilizan la mentira y el engaño para lograr sus propósitos. Entonces, este es el cuarto ejemplo, la mentira de la paz. Vamos al quinto, la operación para inducir al error. ¿Cómo así? En el Nuevo Testamento se menciona que Jehová envía un poder engañoso a ciertas personas. Se puede leer en 2 de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cómo se envía un poder engañoso? Recuerden que una de las profundas estrategias que utiliza la rebelión desde sus orígenes en la humanidad donde se abortó, en Sofía y Aldabaoth, es precisamente inducir a partir del pensamiento distorsionado el error, la mentira y el engaño. Y es así como este Dios del mundo, este Dios que adoran los hombres, por mucho tiempo ha inducido y dejado la operación del error, inducir al error. Y la humanidad ha caído tan fácilmente por los ojos de inocencia que aún tiene y que lamentablemente gran mayoría no quiere abrir. No quiere abrir. Solo haga un ejercicio. Intente compartir este contenido con su tía o tío religioso. A ver qué le diga. Oh, qué interesante. ¿Cómo me abrió los ojos tan rápidamente esto? ¿Verdad que no? Entonces, vamos con el sexto. La sexta evidencia de la mentira o Jehová como padre de la mentira. Y esta es la advertencia que éste hizo sobre el Edén. ¿La recuerdan? Podríamos haberla explicado desde el principio, pero esto inmediatamente muestra que desde el Génesis comenzó a mentir. Leamos. Críticos señalan que en Génesis 2:17, Jehová Elohim dice sobre el árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, tras comer el fruto, Adán y Eva no murieron ese día, sino que vivieron 120 años después. Teólogos argumentan que se refería a una muerte espiritual, pero, desde un análisis objetivo se considera una discrepancia. O en términos más claros, les mintió. El Elohim Yahvé es quien le dice a él y ella que no prueben del fruto de un árbol que está en medio del paraíso. Ni siquiera en una posición lejana, sino en el medio. Si algo está en el medio es porque es importante y además llamativo. Pero aquí aparece algo interesante. Si Jehová miente, porque ellos comen y no mueren, como él les amenazó, ¿quién fue el que dijo o la que dijo la verdad en torno a esto? Vamos a leer. ¿Quién es el poseedor de la verdad en este pasaje bíblico? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, en este caso Jehová Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y tomó de su fruto y comió,
y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, entre las dos advertencias, ¿cuál terminó teniendo la razón? La advertencia de Jehová es, comes y te mueres, y la advertencia de la serpiente era, si comes, tus ojos se abren. Y se abrieron. O sea que el resultado de haber comido de este fruto terminó siendo de acuerdo a la serpiente, no a Jehová. Bueno, entonces usted se preguntará, entonces la serpiente termina siendo la buena, pues. No. Lo que pasa es que si usted investiga cuál es el personaje que induce a Adán y Eva a comer, es un Nahash. El término original que está en el hebreo antiguo para definir este personaje en el Génesis es Nahash. Pero, ¿qué significado tiene este término en el contexto de estos relatos? Pues vamos a estudiar. ¿Qué fue lo que fue la serpiente realmente? El término es Nahash. ¿Cuáles son los posibles significados? Un sustantivo, un verbo y un adjetivo. Según el adjetivo, en arameo, significa brillante, reluciente. Se ha propuesto una relación con seres luminosos o inteligentes. Vaya, esto no nos lo habían contado. Que si usted investiga el término original del personaje que dice come y serán abiertos vuestros ojos, realmente es un término en hebreo denominado Nahash, que realmente significa ser luminoso o inteligente. No es, como nos dijeron, la mentira que no solamente le echó Jehová a Adán y Eva de que si comían morían y no murieron. Primera mentira. La segunda mentira, y esa sí no las dijeron a todos, que el que dijo que comieran era el malo, la serpiente, y el que dijo que no comieran era el bueno. Y vamos a ver, si estudiamos con profundidad, que es al revés. El ser luminoso e inteligente, el Nahash, fue el que les hizo comer. Y el resultado fue que el Nahash tuvo la razón. Comieron y sus ojos se abrieron. No murieron. Y el mentiroso terminó siendo el Elohim Yahvé, el que, mintiéndoles, quiso que no probaran del bien, del fruto del bien y del mal. Interesante, ¿no? ¿Lo habían calculado así? Veámoslo así. Ahora, me voy a salir del contexto bíblico y voy a tomar el libro apócrifo de Juan. En este se enseña realmente qué fue la serpiente, el verdadero Nahash, que les hizo comer. Pero los gobernantes estaban delante y lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado, se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Yo fui el que empero les hice comer. Es decir, que el verdadero Nahash, el ser luminoso que les hizo comer, según el libro secreto de Juan, es el Salvador. Más adelante dice, yo le dije al Salvador, Juan, el que tiene esta revelación, Señor, ¿fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? No. Yo fui el que empero les hice comer. Recuerden, el Nahash, el ser luminoso. El Salvador se rió y dijo, la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria, la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. O sea que el programa de manipulación ha utilizado la mentira para que la humanidad termine siendo de utilidad a ellos. El padre de la mentira utiliza la mentira como estrategia de control, engañando a la humanidad. Y aquí en el paraíso, como se conoce este evento, intentó engañar a la humanidad. ¿Lo logró? No lo logró. Porque el Nahash, el ser luminoso, les hizo comer. Y al comer, se abrieron sus ojos. Es decir, que obtuvieron el poder del discernimiento.
Y una de las cosas que debemos lograr nosotros en la búsqueda es no perder la capacidad de discernir. Porque a lo que juega la otra fuerza es utilizar una estrategia que elimine el discernimiento. Y esa estrategia es la mentira. A usted le van a bombardear la cabeza de mentiras para que no pueda discernir, que fue lo que el Nahash, o ser luminoso, o Salvador, según el libro secreto de Juan, quiso que al probar la humanidad lograra discernimiento del bien y del mal, de la verdad y la mentira, de la justicia, de la injusticia, y que todo lo que se ha construido alrededor de nosotros en filosofías, religiones, dogmas y mitos no estén por encima de la capacidad interna de discernir objetivamente por lo que por dentro traemos, el pensamiento posterior iluminado que está dentro del Adán, dentro de la humanidad. Por eso, sin mentira, la otra fuerza no sabe gobernar, no es capaz de gobernar, no es capaz de controlar, no es capaz de salir en ventaja. Tiene que utilizar la mentira. Por eso, más adelante veremos cómo Jesús le dice a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida y padre de mentira, porque utiliza la mentira como su elemento de control. Entonces, cuando nosotros queremos liberarnos del yugo de los mitos, del yugo de los pensamientos limitantes, de los miedos, tenemos que vencer la mentira, encontrando la verdad. Tal vez por eso Jesús fue tan explícito al decirlo: si encuentras la verdad, serás libre, mijo. Porque vives en un reino en que se impuso la mentira como estrategia diaria de control. Tienes que ir más allá siempre. Entonces, ¿cuál es la real identidad de Jehová? La real identidad de Jehová quedó consignada en 2 versículos bíblicos. No tienes que irte ni siquiera tan lejos. Lee 2 de Samuel 24:1. Y allí encontrarás el evento de David censa al pueblo. Allí dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ves, haz censo de Israel y de Judá. ¿Qué hay que hacer? En las Biblias hay una herramienta que se llama la concordancia. Esta ayuda nos sirve para buscar el mismo evento narrado en otro versículo. 2 de Samuel 24:1 lo podemos encontrar. Ese hecho que David censa al pueblo lo podemos encontrar en Primero de Crónicas 21:1. Igualmente lo encontrarán. David censa al pueblo. Y aquí se describe lo siguiente: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Estas 2 citas, narrando lo mismo, en una se habla de Jehová y en otra se habla de Satanás, mandando a hacer lo mismo, incitando a lo mismo. Por consiguiente, por lógica, por inteligencia, en un pensamiento objetivo, Jehová es el mismo Satanás. Satanás no es alguien. Satanás es aquel que, utilizando la mentira, niega la verdad, niega la vida, niega la justicia para controlar. ¿Qué significan estas 2 citas? Que el Elohim Yahvé hace parte de una organización que al caer al planeta Tierra utilizó como fundamento el engaño y la mentira. Y lo han utilizado hasta el sol de hoy. Porque les digo, ¿cómo es posible que todo lo que estamos leyendo esté en el mismo documento bíblico y haya muchas personas aún creyendo que Jehová no es Dios? Perdón, al contrario, que Jehová es Dios. ¿Cómo es posible? Claro, porque los han engañado. Le han metido en la cabeza un conjunto, ni siquiera una ni dos, un conjunto de interpretaciones, de creencias, de fábulas, aprovechando que no leen objetivamente, que no leen, y los que leen no lo hacen objetivamente.
aprovechando toda esa deficiencia, ya esa sí es nuestra, por perezosos y acomodados, logrando a partir de ese programa mentiroso, lograr un propósito y objetivo. Tener sumisa a una humanidad en un conjunto de reacciones, de actitudes que no son libertarias, que no son liberadoras, que no son sino sumisión. Ahora, en 2 de Corintios 11:14 está escrito, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La organización que engaña, Satanás, recuerden, Satanás, adversario, engañador, mentiroso, se disfraza de verdad. Se disfraza de verdad. Y esa es la lucha del ser humano en esta dimensión. Lucha con una verdad que al final no es verdad, sino la mentira que lo controla. Y tiene que saber distinguir. Es difícil. A veces sí, para ser sinceros. Pero cuando más buscamos, más leemos, más investigamos, honestamente, sin ambiciones más allá de entender nuestra realidad, cada vez será más fácil darse cuenta en claro discernimiento entre la verdad y la mentira. Entonces, ¿cuál es la mayor mentira de esta rebelión? Pues Apocalipsis lo dice, ¿no? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diabolos, ¿se acuerdan? Diabolos y Satanás. Ahí está el griego y el hebreo. El cual, y ahí está su estrategia, el cual engaña al mundo entero. Esa es su función, engañar. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El engaño es la batuta, es la bandera de la organización que cayó al planeta Tierra, de los seres visitantes, de los Nefilim, entendiendo Nefilim por el hebreo, caídos, Nefilim, plural de Nefal, Nefal hebreo, caído, Nefilim hebreo, caídos, a diferencia de lo que se puede interpretar como los altos, los gigantes. Nefilim originalmente en el hebreo es los caídos, los que cayeron al planeta Tierra, los seres de tipo extraterrestre, no de nuestra dimensión terrestre, que al caer implantaron la mentira como su reino de gobernanza. También se puede leer en Isaías 14, 12, 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí está el caído, ¿no? El ángel caído. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, monte de Sión, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Así que la estrategia de los caídos fue hacerse semejante al Altísimo, hacerse pasar por Dios, su mayor mentira como rebelión en el planeta Tierra. Y es tan grande que, como les decía, es un plan de mentira de hace miles y miles de años atrás. Miles de años atrás, no 2000, ni 3000, ni 4000, ni 50,000. Miles de años atrás. Y a pesar de que han pasado tantos milenios, la mentira sigue dominándonos. La humanidad se sigue comiendo el cuento mentiroso que dichos personajes y sus leyes son Dios o dioses o Dios, porque usted pues cree en uno solo, pero en ese solo ya lo engañaron. Entonces viene luego el Concilio de Nicea y le mete a usted la idea de que Jehová es el papá de Jesús, siendo Jesús el mayor denunciante de Jehová. Bueno, tampoco voy a decir que el mayor, pero uno de los tantos que lo denunció.
Si no, veamos aquí. Como les decía, Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí le está hablando a los judíos, ¿sí? A la gente de Israel. Está diciendo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, del Dios del que él viene hablando, del Creador universal. Tal vez ni creador como persona, de la creación universal. Y vosotros, ustedes judíos, hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre, del Dios que ustedes tienen. Ustedes hacen lo que su ley les dice que hagan. Entonces sigue diciéndoles. Jesús entonces les dijo, si su Padre o si vuestro Padre fuese Dios, o sea, el verdadero, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje y no podéis escuchar mis palabras? Y aquí viene el batatazo y el palazo impresionante. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que fue Jehová el padre de la mentira. Así que fue Jesús el que denominó a Jehová como el padre de la mentira. Cuando los invito al programa para hablarles del padre de la mentira, Jesús fue el que le colocó dicho título. ¿Por qué? Porque él se está refiriendo al padre que adoran los judíos. Vosotros sois de vuestro padre. Ustedes hacen lo que han escuchado de su padre, de su Dios, del que ustedes adoran. ¿Y quién es ese? El diablo. El diablo no como el señor de cacho y colas, no, por favor. El diablo como el programa que se opone a la verdad, que es contrario a la verdad, que utiliza el engaño para gobernar. Y él lo dice acá. Él ha sido homicida. Ese programa, esa organización, esos Elohim han sido homicidas desde el principio, desde que cayeron. Y no han permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en ellos. No son verdaderos. Cuando hablan mentira, están hablando de sí mismos, porque es mentiroso y padre de la mentira. Jehová es padre de la mentira. Y en esa dirección podemos seguir leyendo las enseñanzas en Hebreos. Hebreos 6:16 dice, porque los hombres ciertamente juran por un mayor que ellos. Porque los hombres ciertamente juran por un mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, que cuando usted quiere que le crean, usted jura. Te juro por Diosito lindo, te juro por no sé quién. ¿Por qué? Porque como entre nosotros ronda la mentira, para asegurarnos que nos crean lo que estamos diciendo, juramos. ¿Ok? Eso es lo que dice al principio de Hebreos 6:16. Pero luego sigue diciendo, por lo cual, queriendo a Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Aquí Hebreos lo que está diciendo es que es imposible que Dios mienta. Es imposible que la ley, siendo inmutable, cambie. Aquí dice, la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué es la inmutabilidad del consejo? Que la ley de la creación es inmutable, no cambia de acuerdo al propósito que tenga en X momento. Esa es la creación, ese es el creador. Pero cuando dice, ve y no mates, como ley de los mandamientos, después le dice, ve y mata,
¿Qué es eso, amigos? Eso no es inmutabilidad. Eso es una ley cambiante de acuerdo a la necesidad. Y vaya que la aprendimos, porque los seres humanos aprendimos de que la ley se puede distorsionar de acuerdo a mi propósito. La ley de los juzgados, esa ley de los hombres, como le llaman también. Esa ley se puede comprar, se puede evadir. Un juez la puede interpretar de una manera, otro juez la interpreta de otra forma. Con esa pueden condenar a alguien o llevarlo a libertad. Con la misma ley de los hombres. Pero la ley de la creación, esa no cambia. Por eso dice aquí, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es así derecho. También podemos leerlo en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu de verdad. Ahora, no voy a interpretar el Espíritu de verdad como un espíritu que viene del cielo a que nos posee para que conozcamos la verdad. No. El Espíritu de la verdad funciona dentro de nosotros cuando aprendemos a intuirla, cuando investigando, buscando, reflexionando, aplicando, interpretando, entendemos la verdad. Ahí fluye el Espíritu de la verdad en nosotros. Tal vez por eso decía Jesús, yo les doy información, yo les doy conocimiento, yo les doy aliento, yo les doy ejemplo, pero me tengo que ir para que aparezca ese Espíritu de verdad. Quiere decir que en la medida en que ustedes busquen, hoy se están encontrando tal vez con algo. Tiene que aparecer luego en la comprobación que hagan ustedes, en la profundización que hagan ustedes, el Espíritu de verdad. ¿Qué quiere decir? Que se haga verdad dentro de ustedes en la medida en que entiendan la información. No porque yo lo haya dicho, sino por lo que hagan ustedes en su individualidad. Entonces, la verdad se intuye desde el pensamiento posterior iluminado, según palabras del libro secreto de Juan. Una herramienta poderosa con la cual fue dotado el ser humano desde la misma o desde su misma creación, desde su misma concepción como raza estelar, como humano estelar. Solo que el primer gobernante, o los arcontes, o los caídos, utilizan estrategias para ralentizar nuestra capacidad y discernimiento mental, confundiéndonos, diciéndonos rojo, cuadrado, verde, azul, rojo, y divagamos sin lograr certeza y sin ella la verdad. Pues la verdad no es un concepto, no es un conocimiento. La verdad es la comprensión de lo aprendido. Y cuando esto se logra, tenemos certeza de lo que somos y de lo que, pues, hacemos parte en este concierto universal. Claro, amigos, ¿quedarán dudas? Ojalá queden dudas. Pero las dudas que queden en ustedes no es para desechar la información. Ese es un mecanismo no muy positivo que bloquea el desarrollo de la inteligencia. Si quedan dudas, que sea ese el motivo sano de usted, para usted, de disiparla con su propia intención y su propio esfuerzo, no el de otro, sino el suyo. De no sentir inquietud ni preguntas, es porque se siente usted cómodo en la zona de confort que le han dicho desde hace mucho tiempo. Para usted no será el momento, lo será después. Continúe con lo que quiera o lo que siente, pero llegará el momento en que se cuestionará. Y cuando lo haga, será usted solo el responsable de comprenderlo. Bueno, amigos, hasta ahí esta ha sido nuestra investigación. Jehová, el padre de la mentira, título que le puso el propio Jesús, el Cristo. ¿Creíste entonces que este personaje, Jehová, era el verdadero Dios? Cuestiónalo, investiga, busca y encontrarás. Ya fuimos advertidos de que es el mecanismo más efectivo para llegar a la verdad.
Bien, vamos acá a leer finalmente algunos de ustedes. Nos dice Angélica Guillén Neil, una pregunta: ¿qué pasará con sus almas a los que nos han engañado? Bueno, afortunadamente, Angélica, vivimos un proceso. Esto es algo de lo cual nosotros, la mayoría, pues desconoce, que es el proceso de ascenso espiritual de todo ser humano en una escala ascensional y evolutiva, denominada los 7 pasos gestores e impulsos gestores. ¿Qué significa? Nosotros somos espíritus encarnantes en el planeta Tierra con la virtud de vivir varias encarnaciones hasta lograr una dimensión en 7 tiempos. La humanidad lleva 2 tiempos aquí, nos faltan 5. Si hoy no hemos despertado ante todo lo que tenemos que conocer, ¿qué pasa? Aún nos falta tiempo para lograrlo. No hay una condenación, no hay una condición en la que estemos perdidos. Tenemos tiempo para despertar. Lo que pasa es que pues nosotros decidimos qué tan rápido queramos hacerlo. Como alguien decía, oye, pero mi abuelita jura que Jehová es su Dios y se va a morir con esa mentira. Pues ella vuelve y tal vez en la que venga o en la próxima se dará cuenta que no es. Y si de pronto no se da cuenta, la que viene, pero la única que decidirá cuándo aprende o cuándo no quiere aprender, es ella en su albedrío dentro de este espacio ascensional denominado 7 pasos gestores e impulsos motores. ¿Ok? También nos dice, ¿quién tenemos por acá? A María Isabel. Yo cantaba Jehová es mi guerrero. Yo contaba que Jehová es mi guerrero. Graciela Torres dice, gracias, más claro imposible. G. Cisneros dice, pero Jesús vino para restablecer a esa creación, pero en tierras nuevas y cielos nuevos a sus escogidos. Bueno, la verdad es que la verdad es que Jesús no escoge a nadie. Ese concepto de escoger es un concepto y acción de Jehová, de la oscuridad. Yo te elijo a ti, a ti, a ti, a ti, y son mi pueblo elegido. Eso no va conforme al principio original de la luz. No elijo a pueblos y a nadie a mi servicio. Si usted mismo quiere y entiende, usted se elige a sí mismo para los propósitos que usted mismo se dé en este avance. También Beatriz Coronel, muchas gracias, Neil, querido, siempre tanta enseñanza. Delia Flores, Jehová practica, haz lo que siga o diga, mas no lo que se haga. Daniel Arroyo, Jesús no escoge, invita a que hagas o hackees el sistema y te liberes del yugo, que despistes tu ser luz y que brilles. También dice Cisneros, pues a mí me sacó del fango. 2 caminos, vida eterna o muerte segunda, es decir, destrucción del espíritu que no quiso vida eterna. Bueno, estos son parámetros religiosos, muy religiosos, que ya nosotros, conforme a la información que le acabo de decir a algunos de ustedes de los días creacionales, no sucede. Eso es castigo. El principio y la creación no hay castigo. Quienes sí no avanzan es la oscuridad total en el planeta Tierra. Pero usted, que está terco, que es imperfecto, que todavía se le sale la rabia, usted vuelve y vuelve, que va afinándose en 7 pasos. Lleva 2 apenas, desde que llegó al planeta. Edwin Torres dice, buenas noches, saludos desde Costa Rica. El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento son 2 filosofías contrarias. En esencia sí, aunque en el Antiguo Testamento hay algunos visos de mensaje estelar. En el Nuevo Testamento un poco más, por supuesto, pero recuerden además que con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se creó una religión que distorsiona el propósito real espiritual. También Pedro dice, no tienen espíritu, este es un inmundo en el Adán, este se inundó en el Adán. No entiendo. Daniel Torres, no te preocupes de trabajo, dice, buenas noches a todos. Jacqueline, saludos, Neil, tremenda investigación y conclusión de tu parte, gracias por compartir. Gracias, Jacqueline. Pedro también dice, gracias por toda la información. Vamos a ver quién por acá. Despertemos juntos, dice. Excelente reflexión, Neil, muy profundo con todo esto que nos muestras.
nos hace ver que todo es muy simple o más simple y que somos nosotros los que hacemos que todo sea más complicado por ignorancia. Estoy completamente de acuerdo. José Delgado, gracias Nel, maravilloso, maravilloso. Juan Ríos dice, excelente información, a veces confundimos la verdad como algo concluyente. Juan Carlos también nos dice, tengo parientes cristianos que creen en Jehová y se manejan tal cual con mentiras y argucias. Yo he tratado de explicarles, pero siempre tienen salidas bíblicas de acuerdo a su conveniencia. Bueno, dejarlos tranquilos allí con sus cosas y cuando tengan la inquietud, pues ahí apareces tú. Porque cuando el que no quiere, no quiere y ahí no hay nada que hacer. También Miguel González dice, es que unos creen que el que les responde es Jehová, pero es solo el espíritu del verdadero que reside en ti, que le importa cómo lo llames, solo responde a tu energía. El ser interior, que no tiene nada que ver con Yahvé. El ser interior, tus propias memorias de encarnaciones conjugadas con el sentir del corazón. Bueno, me voy, amigos, muy agradecido. Aquí les dejo nuestros canales alternos para que nos sigan. Ahí está el código QR para que nos sigan también en el canal de WhatsApp y estén al tanto de lo que hacemos. Por favor, no se despidan sin antes regalarnos el like tan importante para nosotros, los generadores de contenidos, porque permiten que estos videos sean bien calificados. Un video con buenos likes es un video bien calificado, óptimo para que la plataforma YouTube con su algoritmo lo recomiende a más personas. Nuestro interés es que esta información llegue a más personas y usted nos pueda ayudar regalándonos el me gusta, ¿verdad? A veces da tristeza ver las reproducciones comparadas con el número de me gustas que tienen. Y no cuesta nada, es gratis. Like, suscríbase, active la campanita de notificaciones y comparta. Nos vemos entonces mañana a las 8 en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Que estén muy bien, chao. Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.